Mis hermanos, buenos días. ¿Cómo amanecen? Bien. Muchos de nosotros sabemos que para construir una casa, para construir un edificio, se necesitan ciertos lineamientos, ciertas normativas para la construcción. Pero fíjense en algo, cuando hablamos de normas, de seguir instrucciones, a muchas personas no les agrada esta palabra, seguir las normas, seguir las instrucciones. Pero fíjense que es necesario seguir las instrucciones para edificar una casa, para edificar un edificio. Y si no, pregúntenle aquí a mi amiga Yaneska, que es ingeniero, ¿no? Hay que seguir las normativas para la construcción de cualquier área. Por ejemplo, usted no puede venir y si decide construir su casa, venir y colocar el techo sin antes haber colocado primero las paredes, ¿verdad? Usted no puede venir y colocar las paredes sin antes haber colocado por lo menos las columnas, ¿sabe? Las bases. Y mucho menos puede venir y colocar la puerta sin antes haber colocado el marco. Hay que seguir lineamientos, hay que seguir normativas para la construcción, porque si no lo hacemos, hermanos, créanme que esa edificación en poco tiempo va a estar en el suelo, ¿verdad? Va a estar caída. Fíjense que nosotros tenemos que seguir muchas instrucciones, muchas normas a lo largo de nuestras vidas. Le voy a poner un ejemplo claro. Hace muchas décadas, en Estados Unidos, un hombre, un empresario, compró un terreno que estaba en medio de la ciudad y alrededor había muchos complejos urbanísticos, complejos de viviendas. Este hombre compró ese terreno, pero resulta que en ese terreno colocaban la basura de la ciudad, colocaban el desecho, los escombros, toda la basura de la ciudad iba a tener a ese terreno que este hombre, este empresario, había comprado. Resulta que el hombre compra ese terreno y en cuestiones de 2 semanas aproximadamente, empezaron a llegar camiones y camiones de arena y empezaron a vaciar esta arena a lo largo de todo ese terreno, de todo ese basurero. En cuestiones de 2 meses aproximadamente, ya ese terreno lleno de basura se había convertido en un terreno liso. No se veía basura, no se veía escombro. Al mes siguiente empezaron a llegar ya maquinarias, camiones con materiales y empezaron a construir, hermanos, un complejo de viviendas. Ya al cabo de 3 meses, 4 meses aproximadamente, ya ese terreno que estaba sin nada se había convertido en uno de los mejores lugares de la ciudad para vivir. Todo el mundo que no era de la ciudad quería venir y comprar, invertir su dinero en una de esas casas para vivir, para vacacionar o simplemente vivir y quedarse ahí, hacer su familia, hacer su vida ahí. Resulta que en poco tiempo, en menos de un año, todas las casas, todas las viviendas de ese complejo, de esa urbanización, se vendieron. Había plazas, había parque, estacionamiento y casas muy, pero muy hermosas. Pero fíjense en algo. Al cabo ya de aproximadamente 3 años, empezaron los problemas. ¿Por qué? Primero empezaron a existir grietas en las calles. Empezaron a existir ya en las puertas de las casas, costaba para abrir y para cerrar. ¿Saben por qué? Porque ya el marco de la puerta estaba desnivelado. El terreno estaba cediendo en algunas zonas de ese complejo. Algunas paredes empezaron a salirle líneas y al poco tiempo esas líneas ya eran grietas. Pero hermanos, pocos meses después ya las paredes estaban cayendo, ya el lugar de estacionamiento habían huecos, baches.
hundimientos. Ya las ventanas no cerraban, ya las puertas no cerraban, habían paredes caídas. Y fíjense que en poco tiempo, aquel lindo lugar, lleno de niños, de familia, de casas muy hermosas, se había convertido en un lugar desierto, porque ya no era un lugar apropiado para vivir. Y las personas que vivían alrededor de ese complejo de viviendas decían lo siguiente. Las señoras mayores y aquellas personas que se quedaban en la casa decían, oye, ¿cómo no va a suceder eso? ¿Cómo esa casa no se iba a caer? ¿Cómo esas ventanas no iban a cerrar? Eso era cuestión de tiempo. Y sale otra persona y dice, claro, ¿cómo eso no iba a suceder? Si ellos construyeron sus viviendas encima de un basurero. Aquel basurero se ha convertido al poco tiempo en vivienda, pero después, por no seguir las instrucciones, las normativas de construcción, esas viviendas empezaron a caerse las paredes, todo. Simplemente porque no escucharon, no obedecieron las normativas para una construcción. Y lo que le quiero decir esta mañana es que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Fíjense lo que dice un arquitecto. Cuando un ingeniero, perdón, es construido con un mal cimiento, todo el riesgo de que ese edificio se derrumbe fácilmente ante cualquier temblor, ante cualquier lluvia, terremoto, caerá. Si se construye sin un cimiento, fácilmente caerá. Pero aquel edificio que sea construido en un buen cimiento va a ser amenazado por la lluvia, por el terremoto, pero es muy mínima su probabilidad de que caiga. Esta mañana el Señor le quiere decir que muchas veces nosotros construimos cosas, nos dedicamos a construir cosas en nuestras vidas, a lo largo, en otras personas, pero nosotros tenemos muchas veces nuestra vida deteriorada. Y muchas veces nosotros queremos construir nuestra vida en lugares que no son apropiados. Muchas veces nosotros queremos construir áreas de nuestra vida sobre un basurero. Queremos construir áreas de nuestra vida sobre un terreno que no es firme. Queremos permanecer en lugares que no nos benefician. Queremos permanecer en un trabajo que ya el Señor te ha dicho, sal de ahí. Y nosotros queremos seguir ahí. A veces queremos construir nuestra vida sobre un terreno débil, sobre un terreno sobre la superficie. Y muchas veces no seguimos las normativas. Y quiero decirle que todo aquello que no esté construido en el Señor, es cuestión de tiempo para que aquello que usted quiso construir caiga. Es cuestión de tiempo para que empiecen a verse las consecuencias de construir fuera del Señor. Cuando vemos la palabra, nos ubicamos en Mateo, capítulo 7, del versículo 24 en adelante. El Señor nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Fíjense en eso. ¿Con qué fundamento nosotros estamos edificando nuestra vida? ¿Con qué fundamento nosotros estamos creciendo?
¿Sobre qué fundamento nosotros estamos edificando nuestras relaciones? ¿Sobre qué fundamento nosotros estamos edificando nuestra familia? ¿Será que estamos edificando en la arena o será que estamos edificando en la roca? ¿Será que nuestro trabajo está siendo edificado en la arena o está siendo edificado en la roca? ¿Será que nuestra parte económica, nuestra finanza, está siendo edificada en la roca o está siendo edificada en la arena? Nuestra vida espiritual está siendo edificada sobre arenas movedizas, sobre arena, o está siendo edificada sobre la roca. Fíjense en lo siguiente. En esta parábola vemos a dos personas. Vemos a dos hombres que tienen muchas cosas en común. Los dos escucharon las instrucciones. Los dos escucharon las normativas para cómo construir una casa. A los dos se les dijo que iban a construir una casa. Y a los dos se les colocó en el mismo terreno. No fue que a uno lo agarraron y lo colocaron encima de las rocas y al otro lo pusieron en desventaja en la arena. No, los dos escucharon las instrucciones, los dos fueron puestos en el mismo lugar y a los dos se les dijo que construyeran una casa. Pero así como tienen cosas en común, también hay cosas que los separan, hay cosas que los diferencian. Fíjense lo siguiente, el hombre prudente escuchó la palabra, escuchó las instrucciones de cómo construir una casa. El hombre prudente se esforzó más. El hombre prudente vio la arena y supo que ahí no podía construir su casa y decidió cavar más hondo. Se esforzó más, cavó y cavó hasta encontrar la roca. El hombre prudente edificó su casa a partir de ahí. Pero fíjense, el hombre insensato, por el contrario, escuchó las instrucciones, escuchó las normativas, le dieron el mismo terreno, pero él decidió esforzarse menos. Y él decidió hacer la construcción de su casa a su manera, sin esfuerzo. O sea que vemos algunos elementos que los identifican y otros que los separan. Amigo, hermano, iglesia, la casa es usted y la roca es Cristo. El Señor nos ha colocado estos dos ejemplos. La pregunta es, ¿en cuál de los dos ejemplos te encuentras esta mañana? ¿Eres el hombre prudente o eres el hombre insensato? ¿Existirán áreas de tu vida que están siendo edificadas en la roca o en la arena? Hermanos, créanme, hay muchas cosas que nosotros tenemos que analizar. Muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas correctamente, pero cuando llevamos nuestras palabras, nuestros actos, nuestros proyectos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Nos damos cuenta que nuestros actos, nuestros pensamientos no están alineados en la palabra de Dios. Y ahí podemos decir que estamos construyendo o estamos edificando sobre la arena. Hermano, y el Señor quiere que usted edifique sobre la roca, sobre Cristo, que usted se esfuerce más, que usted se dedique más en el Señor. Que no haga las cosas a su manera, sino como el Señor manda. Y fíjense, el cristiano prudente, cuando buscamos esa palabra, nos quiere decir sensato. La palabra prudente, aparte sensato, inteligente y cuerdo. Una persona que está velando, una persona que está activa en todo su sentido. Ahora, usted quiere saber qué hace el cristiano prudente, qué hace el cristiano sensato, qué hace el cristiano inteligente. Pues fíjense, el cristiano sensato es aquel que no solamente escucha la palabra. El cristiano sensato
es aquel que hace la palabra. El cristiano sensato no solamente es aquel que habla de la oración. El cristiano sensato es aquel que quiere tener más tiempo de oración. El cristiano sensato no es suficiente con escuchar los sermones. Él quiere vivir los sermones que escucha. Para el cristiano sensato, prudente, inteligente, que quiere hacer la voluntad de Dios, no se conforma simplemente con hablar de la comunión. Él quiere ser parte de la comunión de su iglesia. El cristiano prudente, sensato, no solamente escucha del evangelio, no solamente habla de lo que es el evangelio. Él quiere ir y enseñar a otros. Él quiere ir y hablar de forma estratégica a otras personas que no han escuchado de la palabra de Dios. El cristiano prudente, sensato, es aquel que practica la fe. El cristiano sensato, el cristiano prudente, es aquel que no se conforma simplemente con oír, engañándose al mismo, sino que él quiere ser un hacedor. Eso es un cristiano prudente. ¿Por qué? Dice la palabra que descendió la lluvia, en el versículo 25, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Hermano, déjeme decirle que su vida va a ser puesta a prueba. Su vida van a venir vientos, van a venir adversidades, van a venir cosas que lo van a estremecer. Pero si usted está edificando su vida en Cristo, si usted está edificando su vida sobre la roca, créame que esa casa va a sentir las vibraciones de las adversidades, de los vientos, los terremotos. Pero si está bien fundamentada en Cristo, su vida no va a caer. Su vida no va a ser arruinada. Vamos a ponerlo de esta manera. Pero si su vida no está puesta en la roca, cuando vean esos momentos difíciles, a la primera, usted va a estar totalmente destrozado, sin saber qué hacer. Así que, como dice aquí la parte prudente, que es inteligente, todo aquel que es inteligente, todo aquel que es sensato, hasta por lógica, hermano, busca edificar su vida en Cristo. Así que, hermanos, nosotros somos este hombre prudente. Yo creo que sí, hermano. Y eso se requiere un fuerte amén. Usted es este hombre prudente. Amén. Así que puedes tener la certeza que van a venir adversidades, porque van a llegar. Pero la certeza va a ser que usted, su casa, su vida, va a estar firme en el Señor. Siempre y cuando usted se mantenga siempre en el Señor. No estamos exentos de esos vientos fuertes. No estamos exentos de esas vibraciones en nuestras columnas. Pero lo que sí estamos seguros es que nuestra vida está segura en Cristo, hermano. Amén. Ahora, ¿qué sucede con el hombre insensato? Cuando vemos el significado de esta palabra, se va directamente a lo que es la desobediencia. Y también se va a la palabra terco, desobediencia, a su manera, como él quiere hacerlo. Ahora, un hombre insensato, ¿qué hace? Fácil, lo contrario de lo que le dije en el hombre sensato. El hombre sensato habla de la palabra, pero ¿sabes qué? No vive la palabra. Un hombre insensato habla de la oración, pero ¿sabes qué? No ora. El hombre insensato habla de evangelismo, de hablar a otros, pero ¿qué cree usted? No lo hace. Un hombre insensato habla de fe, pero ¿sabes qué?
esa fe no es fe, es positivismo. Así que, hermanos, mira lo que dice la palabra en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 2 al 6. Del 3 al 6, perdón. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea que un hombre insensato, sus palabras, sus actos, lo que dice, cómo se comporta, es fácil identificarlo. Porque si lo que hace no está alineado a la palabra de Dios, hermanos, es un hombre sensato. Así de sencillo. Fíjense, hay que reconocer, hermanos, nosotros como cristianos sensatos, inteligentes, que muchas veces nosotros somos ese hombre insensato. Hay áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Hay áreas de nuestra vida que todavía estamos luchando. Hay áreas de nuestra vida que todavía están ahí en lo oculto, guardadas en la gaveta, en un closet. Pero no hemos tenido la valentía de entregárselo al Señor. Hay áreas de nuestra vida que queremos hacerlo a nuestra manera. Por ejemplo, usted tiene una necesidad económica y usted viene y conoce a alguien, un amigo, que sabe que le va a prestar dinero. Usted viene y lo llama y le cuenta y esa persona decide prestarle el dinero. ¿Usted cree que fue sensato o insensato? ¿Usted cree que buscó primero a Dios o buscó a su amigo? Algo tan sencillo como eso, nosotros estamos siendo insensatos, porque no estamos dependiendo del Señor. Lo que le quiero decir es que hay muchas áreas de nuestras vidas que tienen que ser cambiadas, tienen que ser derrumbadas, hermanos, y empezar a cavar profundo y edificar esas áreas en la roca. Ya sea la desesperación, ya sea fe, ya sea confianza en el Señor, ya sea la dependencia en Él y en sus promesas, y ya sea, hermano, hasta el dormir, el miedo, la soledad. Hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que seguir esforzándonos como aquel hombre sensato, que él decidió cavar profundo hasta encontrar la roca. Y el Señor quiere, hermano, que usted se esfuerce en cavar, en cambiar esas áreas de su vida que todavía están ahí, como quien dice, balanceándose en un hilo. El Señor quiere que usted aumente sus energías, sus fuerzas para buscarlo a Él. Él quiere que usted edifique su vida totalmente, plenamente, en un fundamento sólido. ¿Y qué más que la roca que es Jesús? Así que, hermano, el llamado es a edificar verdaderamente en la roca. Hacer un repaso en nuestra vida y ver esas cositas que están ahí en lo oculto, que necesitan atención, que necesitan, hermanos, como aquel aparatico que dice rompa el vidrio, ¿sabe? Y suena la alarma. Así mismo, rompa el vidrio, hermano. Rompa ese vidrio y accione ese botón. Señor, mi vida necesita ser transformada, necesita ser cambiada. Hermanos, hay que reconocer lo que hay muchas cosas que tenemos que, wow, el carácter es una, la forma de responder es otra. Wow, que necesitan todavía ser cambiadas. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos esta mañana.
¿Y qué tiene que hacer usted? Fácil. No te quedes con la teoría. No te quedes simplemente con oír, sino que lo que usted oye, llévelo a la práctica. ¿Cuántas veces en la universidad o en el liceo o colegio nos decían teoría y práctica? Primero vámonos a la teoría, después vámonos a la práctica. De la misma manera nosotros tenemos que hacer. No te quedes simplemente con oír, sino que lleva lo que tú escuchas a la práctica. Fíjense lo que nos dice el versículo, el primer versículo, el 24 de Mateo. Mateo capítulo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué sucede? Cualquiera que escucha, cualquiera que escucha la palabra de Dios y las hace. Y fíjense lo que dice en Lucas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Y ella empieza a identificar estos dos hombres. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Escuchar la palabra de Dios y hacerla, cumplirla. Una persona bien cimentada en Cristo no solamente lee, lo que le quiero decir, no solamente escucha los sermones, no solamente escucha la alabanza, sino que la ejecuta. Ejecuta lo que aprende, ejecuta en su vida primero lo que es enseñado a través de la palabra en los sermones, a través de las alabanzas, a través de la lectura de la palabra. ¿Qué nos dice Santiago? Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago, o sea, el Señor a través de Santiago nos dice, pero hacedores. Sed hacedores ¿de qué? De la palabra. Y no solamente oidores. ¿Y qué dice más abajo? Engañándoos a vosotros mismos. Muchas veces escuchamos este versículo hasta la parte que dice, sé hacedores en la palabra y no tan solamente oidores. Y está bien, pero no escuchamos normalmente en las prédicas la parte de abajo, engañándoos a vosotros mismos. O sea que podemos engañarnos. Sí. O sea, el Señor nos dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así, hermanos, que el verdadero hombre prudente está no solamente interesado en oír, sino en qué? En hacer, en hacer. Hermanos, ahí está la clave para ser un hombre y una mujer prudente. No quedarse solamente con oír, sino llevar eso a la ejecución. Llevar la teoría a la práctica. Así de sencillo. Ahora, hay que pasar de la acción. Hay que pasar de estar sentados a levantarse, de estar dormidos a despertarse. La pregunta es, ¿en qué lugar estás? Y la otra pregunta es, ¿qué vas a hacer tú ya que sabes qué hacer? ¿Decides seguir en el mismo lugar o decides levantarte y edificar con más esfuerzo tu vida? Decides levantarte y tumbar en tu vida esas áreas que están ahí tambaleando y empezarlas a construir desde cero. Créame, hermano, que todo aquello que no está edificado en el Señor es fácil para que caiga. Así como aquella construcción que hicieron en ese basurero. Cuando leemos Lucas, fíjense lo que dice Lucas, el pasaje paralelo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Lucas 6:46 en adelante. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oyes mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante.
Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, no te conformes con la teoría, llévalo a la práctica. No perdamos tiempo edificando sobre terreno resbaladizo, sobre terreno arenoso. Esfuérzate en cavar, esfuérzate en buscar la roca que es Cristo, esfuérzate en andar en Él. No perdamos tiempo haciendo cosas fuera de Él. No perdamos tiempo en planificando nuestra vida si Cristo no está en la ecuación. Si Cristo no está en la ecuación, hermanos, no hay resultado positivo, no hay ecuación. Cava hondo, no te quedes con lo que sabes. La idea es que usted salga cada domingo confrontado, pero también edificado y con deseo de usted ir a la palabra y prepararse más. Estamos en tiempos difíciles. No se conforme con edificar, hermano, sobre aquellos terrenos que a usted no le convienen. En áreas que no le convienen, busque el verdadero fundamento que es Cristo. Hermano, nuestra vida va a ser puesta a prueba. Van a llegar los ríos, van a llegar los momentos difíciles, pero tenga la certeza que si usted, su vida, está edificada en la roca, hermano, usted está bien agarrado. Escuché en estos días una frase algo graciosa que decía que más agarrado que una iguana en un saco. Pues hermano, agárrese fuerte de esa roca. No se salga de ahí. ¿Está bien, hermano? Amén. Amén. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te alabamos, Padre. Te damos gracias porque su palabra, Señor, es viva y eficaz. Nos ayuda, Señor. Nos confronta, Padre, sí. Pero también nos edifica, Señor. Le pedimos, Señor, que sea usted obrando en nosotros. Síganos fortaleciendo, Padre. Síganos ayudando, Señor. Y ayúdenos a cambiar esas áreas que están ahí, Señor, abandonadas, Padre. Ayúdenos, Señor, a cavar más profundo, a fortalecer nuestra fe, nuestra confianza sobre lo que verdaderamente importa, y es en su Hijo, Señor, en la roca. Le pedimos, Señor, también que nos ayude a ser evangelio también. No solamente hablar de la fe, sino tener fe, Señor. Ayúdenos no solamente a hablar de la oración, Señor, sino orar más. Ayúdenos, Señor, no solamente dar a entender que conocemos la palabra, sino que hablar a otros de su palabra. Señor, ayúdenos, como es en Santiago, no conformarnos con ser solamente oidores, sino que ayúdenos, Señor, también a ejecutar lo que sabemos, lo que escuchamos en su palabra. Le damos gracias, Señor, porque usted siempre, Señor, nos edifica. Y sabemos que no estamos solos en esta carrera hacia la meta. Usted está a nuestro alrededor, Señor, ayudándonos, alientándonos y ayudándonos a seguir adelante, Padre. Reconocemos, Señor, que somos débiles, Padre, pero también reconocemos que si estamos con usted, somos más que vencedores y somos fuertes, Señor. Le damos gracias, Padre, porque hemos podido venir este domingo, Señor. Y le pedimos que nos ayude siempre a tener determinación, Padre, y a separar un espacio para venir cada domingo, Señor. Ayúdenos no solamente a hablar de la comunión, sino ser parte de la comunión, Señor. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.